participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Bienvenidos a la segunda clase del curso de Comprendiendo al alumno con trastorno del espectro autista. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada María de los Ángeles Morillo, licenciada en Educación Integral Psicoeducadora, orientadora educacional, asesora en disciplina positiva, crianza respetuosa, abordaje del TDAH, entrenadora Delta en detección temprana del autismo COC Delta 00298. Estimulación del lenguaje en niños con autismo COG-CP-SLEN 0269 y facilitadora en capacitaciones educativas. Licenciada de Los Ángeles, ya puede iniciar con la capacitación. Muchas gracias, hermano. Dayana, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en Zoom, a los que están por Facebook Live también. Saludos desde acá, desde Venezuela. Y bien, voy a dar inicio. Les mencionaba anteriormente que la actividad va a girar en torno a una pregunta, y esta pregunta es: ¿qué tendría que ofrecer la escuela a los estudiantes con TEA para favorecer su inclusión en un marco regular? Bien, la inclusión educativa es un proceso. La escuela regular es el marco en el que se tiene que desarrollar ese proceso. A veces hablar de escuela inclusiva implica asumir un cambio en el desarrollo de lo que son las prácticas profesionales curriculares, organizativas y estructurales que respondan a lo que son las características singulares de los estudiantes que se encuentran dentro de lo que son los trastornos del espectro autista. Para una inclusión educativa de calidad, el sistema educativo tiene que proporcionar a las escuelas un asesoramiento sobre la correcta asignación y el uso de los recursos de los cuales disponen y sobre cuáles son las mejores decisiones para poder desarrollar las acciones que sean más adecuadas en materia de atención a la diversidad. Por otro lado, para poder llevar a cabo este proceso de inclusión con normalidad, las escuelas necesitan que se les oriente sobre protocolos que favorezcan la escolarización en un marco regular y que se facilite el acceso de los estudiantes con autismo a las aulas regulares, desde las aulas específicas de apoyo a la inclusión y los centros de educación especiales, acá donde entra lo que se denomina un equipo multidisciplinario. Independientemente de donde esté escolarizado el estudiante con TEA, sea un centro específico, un aula específica o un marco regular, la respuesta del sistema educativo en líneas generales con respecto a estos estudiantes tiene que pasar por potenciar espacios, ¿sí? Yo me voy a enfocar en esta primera parte de la segunda clase de este curso en hablar un poco sobre lo que es ese equipo multidisciplinario, ¿no? Que ese equipo tiene que pasar por potenciar espacios, relaciones educativas que sean ricas en experiencias de desarrollo personal y social para poder llevar al estudiante con trastorno del espectro autista a una mejor calidad de vida. Hay una herramienta clave para lograr este objetivo y esta herramienta es la formación del profesorado y lograr la implicación conjunta de toda la organización escolar del mismo. Es decir, toda la comunidad educativa debe de estar involucrada, debe estar capacitada. Los docentes deben estar constantemente recibiendo capacitaciones respecto a lo que son los trastornos del espectro autista, basándome fundamentalmente en el tema central de la tarde de hoy.
hay algo que pone de manifiesto, ¿no? Que junto a la acción educativa propiamente dicha, se necesitan los apoyos terapéuticos, los facilitadores, ¿no? El resto de profesionales del sector educativo y también del sector de la salud, ¿no? Por lo menos lo que es el área de salud mental, psicología, psiquiatría infantil, ¿no? La responsabilidad de la evolución curricular del estudiante con trastorno del espectro autista en la escuela, en este caso, no es solamente del docente. Ahora bien, dentro de lo que es el denominado enfoque multidisciplinar, hay algunas características que hacen que una enseñanza adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes con autismo, en lo que es un marco inclusivo, eh, pueda tener los resultados que deseamos o los resultados que se requieren dependiendo también del nivel en el cual se puedan encontrar nuestros estudiantes. ¿Ok? Tengamos en cuenta que hay 3 tipos de autismo, ¿sí? Entonces, hay enfoques y estrategias metodológicas específicas en la intervención educativa de los estudiantes con TEA. Por una parte está el enfoque multidisciplinar, que es esta primera parte, y por otro lado están lo que son las metodologías específicas, pero de esas metodologías les voy a hablar en la segunda parte. Ahora bien, hay un bloque de acción conjunta, ¿no? Un bloque de actuación conjunta, personas que tienen que llevar a cabo acciones, un enfoque multidisciplinar, ¿no? Lo que les acabo de mencionar y las metodologías específicas. Es básicamente lo que dice acá en esta plantilla. Entonces, hay algunas características que son importantes, ¿sí? Y son estas que se encuentran acá en esta plantilla, las características que hacen que una enseñanza adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes con autismo en un marco inclusivo tenga éxito. Primero, tiene que ser una experiencia especializada y concreta. Segundo, tiene que tener enfoques que atiendan las necesidades de apoyo de los estudiantes con autismo, entre las que se incluye su estilo de aprendizaje. Entonces ya por allí vamos construyendo, yo los invito a ir realizando ustedes desde sus hogares una especie de mapa mental, ¿no? Con todas estas características que les voy a estar mencionando. Por otro lado, entornos de enseñanza y cuidado que reduzcan el estrés porque proporcionan accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de niños. Recordemos que que en la primera clase les estuve hablando sobre esas áreas afectadas que tienen los niños dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? La parte de socialización, lo que es la parte de comunicación, todo eso. Por otro lado, otra característica son las metodologías no sociales para el aprendizaje académico y de habilidades y que no se basan en instrucciones verbales ni en contacto físico. Está la enseñanza específica y explícita de la conducta. Por allí yo les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la metodología conductual, ¿no? La comprensión social y comunicativa, con estrategias a corto plazo, puestas en marcha antes de la comprensión total. También experiencias que faciliten la comprensión emocional. Tengamos en cuenta también que son niños que están afectados en este sentido, ¿no? Para poder comprender ciertamente las emociones de los compañeritos. Para que el niño pueda comprender emociones mediante situaciones de la vida real. Acceso adecuado a entornos. Vamos a pasarla. Aquí voy a hacer una pausa. Acceso adecuado a entornos de aprendizaje sociales y emocionales significativos. A ver, me perdonan que por acá estoy teniendo dificultad con la plantilla. Ok, les decía, acceso adecuado a entornos de aprendizaje sociales y emocionales significativos, que incluyan el desarrollo de la atención conjunta y la sensación de ser el estudiante con TEA el propio agente de sus acciones. De todo esto se encarga ese equipo multidisciplinario. Por otro lado, también enseñar, basándose en los puntos fuertes
que tiene el niño para poder aumentar su autoestima y su diversión por aprender. También desarrollar un currículo accesible que le haga comprender a los estudiantes sus propios avances. Los niños tienen que estar conscientes, tienen que saber que cuando tienen un avance, ¿sí? Cuando han logrado algo, y por allí al final les voy a estar hablando sobre eso. El proceso de inclusión no es un lugar, ¿sí? Por acá me faltó una parte que era la número 10, prestar atención a la calidad de vida presente y futura. Esto es desarrollar las habilidades en los entornos funcionales. O sea, lo que se busca en sí con estas características es que el niño dentro del aula pueda desarrollarse y pueda llevar a cabo acciones, no les voy a decir igual que los niños neurotípicos, pero que por lo menos se puedan ir el docente y ese equipo multidisciplinario que se va a encargar de todo eso, puedan ir desarrollando un conjunto de acciones, ¿sí? O un conjunto de actividades, por decir también de otra forma, que le permita al niño poder socializar, ¿sí? Poder comunicarse de cierta forma, sobre todo para los niños que están dentro de lo que es el nivel 1 o el nivel 2 del autismo. Ya sabemos que para el nivel 3 es un poco más difícil, ¿no? El proceso de inclusión no es un lugar, esto implica un sistema que incluye un todo desde su concepción hasta su funcionamiento. En el marco de un buen funcionamiento y para que la respuesta sea óptima y positiva para los niños, se necesita el enfoque disciplinar donde la escuela, los estudiantes reciban los apoyos que requieren por los especialistas en las diferentes áreas, neurólogos, psiquiatras. Fíjense toda la cantidad de especialistas que tienen que estar involucrados, ¿no? También dentro de lo que es el contexto del desarrollo o de los aprendizajes de estos niños, ¿no? Neurólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, psicólogos educativos, maestros de audición y de lenguaje, asistentes educativos, psicoeducadores, fisioterapeutas, entre otros. Tiene que existir una coordinación de los profesionales del sector educativo, ¿sí? Una sesión semanal, por ejemplo, con el orientador del colegio para marcar bien las pautas del estilo del aprendizaje del niño, y se tiene que fijar un cronograma de seguimiento sobre el proceso de adaptación del niño en el colegio, y se tiene que hacer un registro de los progresos que va teniendo ese niño, ¿sí? Cuando no se tienen los progresos que se trazan en la planificación o en esa modificación que se hace, en esa modificación curricular, digamos, ¿no? Que se hace para poder trabajar con niños dentro de lo que son los trastornos del espectro autista, es importante y es necesario hacer una revisión. Allí el docente tiene que hacer una revisión sobre lo que ha propuesto, sobre lo que ha diseñado, lo que ha desarrollado. Y si esto no le ha dado resultado, pues tiene que optar por algunas otras opciones. Pero de esto se tiene que encargar el docente de aula. Puede tener el apoyo por ejemplo, lo que son los asistentes educativos, lo que es el psicólogo educativo, el equipo multidisciplinario que trabaja dentro del centro educativo, dentro de la escuela. Otro de los profesionales dentro del sector educativo, por ejemplo, están las medidas, a un punto que es importante acá, las medidas que se tienen que tener dentro del aula para niños que están dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? Por ejemplo, entregar los exámenes escritos, solo escritos para que tan solo el niño los conteste, ¿no? No hay que obligar al niño a copiar esquemas. Hay que reconducir al niño hacia sus intereses obsesivos, hacia sus intereses más particulares y generales, ¿sí? Es decir, como docente, debes tener en cuenta cuáles son los intereses del niño y esos intereses los puedes utilizar, ¿sí? Para trabajar lo que es el área de socialización, para trabajar lo que es el área de comunicación, para trabajar las áreas afectadas según las áreas afectadas que tenga el niño. Y según esas áreas afectadas es que el docente va a hacer un diseño de cómo va a desarrollar sus clases. Pero voy a seguir explicándoles un poco sobre lo que son esas medidas dentro del aula.
Hay que colocar al niño siempre en el mismo sitio y cerca del profesor para atender sus necesidades específicas de ayuda. Este otro punto es muy importante también y aquí quiero hacer énfasis, vamos a subrayar este. No entender ciertos comentarios del estudiante con TEA como algo con matices sarcásticos e intencionados, ¿no? Sino ofrecerle lo que son alternativas, ofrecerles alternativas para facilitar el que el niño pueda adquirir sus aprendizajes, ¿no? Muchas veces puede ser que el niño que ya ha desarrollado lenguaje, el niño que ya habla, bueno, quizás puede hacer algún comentario que tal vez al docente puede parecerle que es incorrecto, ¿no? Pero es importante tener en cuenta el no dar tanta importancia al comentario como tal, porque hay que tener en cuenta que son niños que están dentro del trastorno del espectro autista y que estas situaciones se pueden presentar en el aula de clase. Se necesita también, dentro de lo que es este enfoque multidisciplinario escolar, dentro de estos recursos humanos, se necesita un maestro de educación especial para que pueda apoyar los aprendizajes del niño, para que le dé soporte a los profesores tutores y las estrategias de actuación con este estudiante para mejorar en su rendimiento escolar. También se necesita un maestro de audición y de lenguaje, ¿no? Que le pueda ofrecer al niño herramientas comunicativas orientadas al desarrollo de habilidades conversacionales para que el niño pueda entender lo que significa, ¿no? Sobre todo cuando se tiene que trabajar en el aula de clase con los turnos de espera, con el tienes que esperar tu turno, con el controlar su impulsividad, ¿no? El hablar de su interés, de lo que son sus intereses, entre otros. Y también se tiene que contar bueno, acá está, con un maestro que le ofrezca las herramientas que ya les acabo de mencionar. Acá está un pequeño, digamos, un pequeño mapa mental, ¿no? Sobre los recursos personales que están implicados en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con TEA. Tengan en cuenta que este material ustedes también lo van a recibir en su correo electrónico las personas que opten por su certificado. Entonces, los recursos personales implicados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con TEA, esto es un equipo de gestión, ¿sí? Pero no es solamente el docente, no es solamente el personal que se encuentra dentro de las instituciones educativas. También están los tutores, maestros de infantil, primaria, secundaria, los orientadores, psicólogos, psicólogos pedagógicos, psicólogos educativos, el maestro de pedagogía terapéutica, los fisioterapeutas y los asistentes técnicos educativos. Cuando se diagnostica un trastorno del espectro, cuando se diagnostica a niños con trastornos del espectro autista, y se comienza a trabajar con estos equipos de gestión vamos a decirles, en el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? En edades tempranas. ¿Por qué? Porque se tiene más ventaja de que al transcurrir el tiempo se puedan ir logrando los progresos que se requieren para que el niño pueda incorporarse de una mejor manera dentro de lo que es el marco regular de la educación. Ahora les voy a compartir otro documento para ir a la segunda parte. Me van a disculpar que por acá les voy a hacer una pausa. Voy a dejar de compartir este documento para compartirles el segundo. Quienes deseen pueden buscarme en redes sociales como licenciada Ángeles Morillo en Instagram y en Facebook. Está también Ángeles Educación en Instagram y en Facebook. Muy bien. Aquí ya vamos a entrar en tema en lo que son las metodologías específicas, ¿no? Y dentro de estas metodologías específicas se encuentra la intervención biomédica o farmacológica. De esto estuve hablando en la primera clase
pero es importante abordarlo también hoy. Voy a hacer un poquito de énfasis en ello. Intervenciones conductuales puras e intervenciones terapéuticas. Dentro de lo que es la intervención biomédica o farmacológica, esto se utiliza, por ejemplo, cuando por allí hubo alguien que preguntó en la clase pasada si los medicamentos ayudaban a curar el autismo. No. Cuando el médico receta alguna medicina, la finalidad es que se puedan controlar los problemas específicos que se presentan dentro de los trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, agresión. Muchas veces los niños se autoagreden. Muchas veces también hay hiperactividad o convulsiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que digamos que la intervención biomédica o farmacológica se utiliza para controlar esa sintomatología que se presenta dentro de los trastornos del espectro autista. También están las intervenciones conductuales puras. Esto es una terapia de intervención conductual que consiste en desarrollar una serie de técnicas orientadas a la modificación de la conducta. Y ustedes me van a decir, a la modificación de la conducta, ¿por qué? Bueno, porque son niños que, como mencioné en el apartado anterior, pueden mostrar signos de agresividad, de hiperactividad, de impulsividad, ¿sí? Muchas veces se descontrolan, muchas veces pueden agredir a un compañerito en el momento menos esperado, ¿no? Porque viene la impulsividad. Entonces, se pone de manifiesto esa conducta. Entonces, allí es donde se tiene que intervenir conductualmente. A través de reforzadores positivos para fomentar conductas adecuadas o reforzadores negativos para reducir o eliminar las inadecuadas. Muy bien. Técnicas de modificación de conducta. Con las técnicas de modificación de conducta, lo que se quiere es permitirle al estudiante a procesar lo que se le enseña, ¿sí? Y esto acá en lo que son las técnicas de modificación de conducta, para estas áreas, para lo que es esta área de lo que es el trastorno del espectro autista, de lo que son los trastornos del espectro autista, es importante tener en cuenta los reforzadores, ¿sí? Un reforzador positivo, un reforzador negativo, dependiendo de lo que el docente quiere llevar a cabo dentro del aula de clases o cuál es el resultado que el docente quiere esperar. También hay intervenciones terapéuticas, ¿no? Como por ejemplo el PECS, que es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes. Esto responde a las siglas en inglés Picture Exchange Communication System y se trata de un sistema muy adecuado para que los estudiantes con autismo, precisamente porque la mayoría de ellos, ¿no? Se les conoce a la mayoría de los niños que están dentro del autismo, se les conoce como pensadores visuales, ¿no? Entonces, este método es básicamente visual. Se trata de utilizar imágenes para fomentar la comunicación y favorecer la intención comunicativa del niño con autismo de forma espontánea. Así como también se busca que el niño pueda llevar a cabo acciones, por ejemplo, ir a buscar sus materiales, ¿no? Esto se logra a través del PECS también. Hay por allí otras metodologías de las cuales les voy a estar hablando en la segunda parte y les voy a estar mostrando imágenes de esto, ¿sí? Lo interesante de este método es que aún no desarrollando el lenguaje oral, le brinda a los estudiantes con autismo la posibilidad de establecer una comunicación real en un entorno que es tan complejo para ellos. Tenemos que tener en cuenta que si colocamos a un niño que está dentro del trastorno, de los trastornos del espectro autista en un aula regular donde están otros niños que sí han desarrollado el lenguaje oral, es un poco difícil para ellos, ¿no? Es un poco complejo. Entonces tenemos que ser comprensivos en este sentido, ¿no? En lo que les ha tocado vivir, ¿no? Que es el mundo nuestro, el entorno nuestro. Muy bien. Otro es el entrenamiento de lo que es el entrenamiento de la comunicación funcional. ¿Ok?
En este caso se trata de dotar de funcionalidades las conductas problemáticas, ¿sí? Para esto es imprescindible que los problemas de frustración que el estudiante manifiesta con conductas disruptivas, por eso fue que les mencioné el apartado de modificación de conducta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el niño puede, por un problema de frustración, puede manifestar una conducta disruptiva. Entonces, bien sea porque el niño no puede expresar lo que quiere o porque no puede expresar cómo se siente, ¿no? Es importante que estos niños sean tratados facilitándole las herramientas comunicativas que le permitan cambiar esa conducta problemática por una demanda que cumpla con sus necesidades. De esta manera, cuando el estudiante aprenda a gestionar sus demandas, van a disminuir sus conductas disruptivas. Es decir, todo lo que se busca con este FCT, con este entrenamiento de la comunicación funcional, es que el niño aprenda a gestionar la manera como se va a comunicar y cómo va a gestionar esas conductas disruptivas, ¿sí? Que vienen a ser, que tenemos que ser, repito, y voy a hacer énfasis en eso, tenemos que ser muy comprensivos porque son niños que quizás, que por ejemplo en el caso del nivel número 3 o del nivel número 2 del autismo, tienen cierto grado de dificultad en la comunicación. Ahora bien, respecto a lo que son las historias sociales, se trata de contar historias cortas, ¿no? O de historias cortas escritas para niños con autismo, con el fin de ayudarlos a entender las situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Las situaciones sociales cotidianas. Al principio se pensaba que podía ser dirigido para niños con autismo de grado 1, pero cuando aparecen el sistema PECS, se extiende, ¿no? Para que también se pueda practicar con niños del grado 2 y del grado 3. Es decir, se tienen que trabajar las rutinas de la jornada escolar con pictografías. Aquí es donde entran las pictografías. Esto ha resultado de mucha eficacia para reducir el estrés y la ansiedad de este tipo de estudiantes con TEA. Dentro de los materiales que van a recibir en sus correos electrónicos, con la realización de este curso, aquellos que opten por su certificado, van a recibir un conjunto, un material muy interesante respecto a lo que es el uso de las pictografías, el uso de imágenes, por ejemplo, para enseñarles a los niños los colores, para enseñarles a los niños las normas de convivencia dentro del aula. Por otro lado está el método Bernard, que es entrenamiento de la integración sensorial auditiva. La mayoría de los estudiantes con autismo tienen respuestas basadas en hiperreactividad o hiporreactividad, ¿ok? A los estímulos sensoriales, manifestando muchas veces grandes dificultades al procesar la información que perciben por los sentidos, ¿sí? Es decir, o quizás hay una reactividad muy alta o quizás es muy baja esta reactividad. Esto es lo que quiere decir. Entonces, con el tratamiento de reeducación auditiva, este método se centra en el procesamiento auditivo. Con este método, lo que se persigue es mejorar la conducta y también los aprendizajes, y este consiste en utilizar una selección de frecuencias para moderar las frecuencias máximas a las que el individuo o a las que el niño es hipersensible. También tenemos lo que es la integración sensorial. Allí es donde entra, dentro de lo que es el esquema del equipo multidisciplinario, allí entran los especialistas, por ejemplo, los fisioterapeutas, ¿no? La integración sensorial es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de interpretar y de organizar las informaciones que recibe de los distintos órganos sensoriales de nuestro organismo, ¿ok? Por ejemplo, lo que escucho, todo a lo que nuestros sentidos tienen acceso, lo que escucho, lo que veo, lo que puedo tocar con mis manos, lo que huelo, ¿sí? Lo que saboreo, todo aquello, integración sensorial, todo aquello a lo que los sentidos del niño tiene acceso. Entonces, continúo acá comentándoles. Es importante organizar las informaciones, ¿no? Por aquí
El sistema nervioso central, les repito, interpreta y organiza las informaciones que recibe de los distintos órganos sensoriales de nuestro organismo. Lo que les acabo de mencionar, de explicar, que una vez en el cerebro, este analiza para que puedan ser utilizados de forma correcta al entrar en contacto con el entorno, ¿sí? Es decir, llega esa información al cerebro y entonces el niño va a actuar. En el estudiante con autismo, este tipo de procesamiento está muy alterado, por eso es que muchas veces los niños son sensibles, por ejemplo, con el sentido de la vista a los colores fuertes, con el sentido del gusto a los sabores, a los alimentos que quizás tienen texturas gelosas o fibrosas, y también puede ser en el caso del sentido del oído a sonidos muy fuertes, ¿sí? Y por lo tanto, esto también constituye un inconveniente importante para los aprendizajes, ¿ok? Entonces, esta es una técnica que está basada en entrenamientos precisos en este campo y los logros de este tipo de terapia se traducen en una mejora inmediata de los procesos de aprendizaje. Respecto a lo que es el programa HANA, este es un programa estructurado para ayudar a las familias de estudiantes con TEA que no se comunican. Este se basa en dotar de relevancia el papel de la familia en el proceso educativo de sus hijos. Esto es importante. Cómo las personas más importantes de este proceso, cómo se pueden involucrar y tratar de ayudar a las familias también, porque no es solamente que la familia se involucre, es también ayudar a la familia, facilitarle las herramientas que necesitan para que en cada momento de la vida cotidiana provoquen situaciones que favorezcan la comunicación, sea verbal o no. Y no solamente que favorezcan la comunicación, sino que también favorezca la socialización. Recuerden que todo está conectado, ¿no? Quiero socializar, pero me tengo que comunicar, ¿sí? Por otro lado está el PBS, que es la intervención y apoyo a la conducta positiva. Este se trata también de un programa para familias que parte de observar las interacciones de las personas con autismo y su entorno más cercano para poder dotarlos de funcionalidad positiva, poder dotar de funcionalidad positiva su conducta, mejorando la relación entre el niño que tiene el trastorno del espectro autista y el mundo que lo rodea. Es decir, un proceso de adaptación. Por otro lado, está lo que es la hidroterapia, ¿no? Que es la aplicación del agua como un agente físico-terapéutico. Entre las bondades de esta terapia encontramos que disminuye la ansiedad, el estrés, resiste el movimiento, mejorando la fuerza muscular, ayuda al equilibrio, a la propiocepción y coordinación, entre otras. También tenemos la ludoterapia, la terapia a través del juego, ¿no? Es una herramienta muy poderosa con los estudiantes que están dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Todos sabemos las dificultades que tienen estos estudiantes con el juego simbólico, ¿sí? Pero si no hay que hacer abstracción, a todos los niños, incluidos los estudiantes con TEA, les gusta jugar, ¿ok? Entonces, debido a esto, aprender a través del juego, sobre todo en los estudiantes más pequeños, es una terapia muy adecuada. El docente debe de involucrar juegos, juegos basados en los intereses del niño. Sería una estrategia para para que el niño pueda alcanzar un aprendizaje, ¿sí? El nivel de exigencia en las tareas a veces les hace detonar. O sea, si un juego tiene un nivel de exigencia que el niño no puede resistir, pues allí se puede presentar una impulsividad, una agresividad, allí viene una conducta disruptiva, ¿no? Pero con el juego todo ese estrés se puede reducir, se puede reconducir y canalizar hacia nuevos aprendizajes. Y también está lo que se llama la hipoterapia o la equinoterapia, ¿no? El caballo ha resultado ser un medio terapéutico muy bueno para los estudiantes con autismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el movimiento natural del caballo es tridimensional, o sea, son 3 pasos, el paso, el galope y el trote. Entonces, con estos movimientos, los estudiantes con autismo corrigen malas posturas, mejoran el tono muscular, mejoran el equilibrio, estimulan el lenguaje, fortalecen los vínculos afectivos
y aumentan la plasticidad cerebral. Entonces, fíjense acá todo lo que se está trabajando únicamente con esta terapia, con esto de la equinoterapia, ¿no? Es muy recomendable como actividad extraescolar en los estudiantes con TEA. Ahora bien, vamos a pasar a la tercera parte, ¿sí? Y les voy a estar compartiendo el material, me van a permitir un momento. Muy bien, nos vamos a adentrar en lo que son las metodologías específicas, la segunda parte de las metodologías específicas. Yo quise dividir esto para que en este documento que ustedes van a visualizar acá en este momento, ustedes los van a recibir en su correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como es un tema tan extenso, yo lo he segmentado para que ustedes lo revisen y específicamente que es el que le compete más al docente que trabaja dentro del aula, le compete más a ese equipo multidisciplinario que trabaja en las instituciones educativas, se me hizo importante colocarlo en un solo PDF para que si gusten lo puedan imprimir y lo puedan llevar con ustedes como un material de apoyo, ¿sí? Como un material que es importante manejar, que pueden manejar. Entonces, entramos en lo que son las intervenciones psicoeducativas y sociales. Por una parte, está lo que es el método TEACH, ¿sí? Sus siglas significan tratamiento y educación de niños con autismo con problemas de comunicación. Este método es el que ofrece mejor resultado en la intervención psicoeducativa de los estudiantes con autismo, por dos razones. Porque se trata de establecer una intervención integral al estudiante. Además, está basado en todo lo que el estudiante con autismo necesita en términos de estructuración y anticipación. Lo más relevante del método son los buenos resultados que se obtienen con los estudiantes del autismo de grado 3. Su éxito radica en que este se centra en entender la forma, la cultura del autismo, digamos, ¿no? La forma en la que los niños con autismo piensan, la forma en la que ellos aprenden y experimentan y se relacionan con el mundo. Este enfoque enfatiza la necesidad de un aprendizaje en múltiples ambientes, así como en un marco multidisciplinar de diversos profesionales, lo que les acabo de mencionar hace un momento. Continuando, acá ya voy a entrar en lo que es el tema de las imágenes que les había mencionado. Fíjense, ustedes van a hacer un ejercicio allí desde donde se encuentren conectados. Fíjense en la distribución de esta aula según la metodología TEACH, ¿no? Se pueden fijar que todo está muy organizadito. Allí podemos ver la biblioteca, donde hay sitios específicos, ¿no? Para lo que es el rincón de lo que llamamos el rincón de lectura, el rincón de la escritura, el rincón de la pintura, ¿no? Acá les voy a estar mostrando otras imágenes. Pero fíjense que hay un detalle bien importante. Que esta distribución de aulas según la metodología TEACH es óptima y es propicia también para los estudiantes neurotípicos y además le facilita al docente el desarrollo de sus funciones. Fíjense acá, según la metodología TEACH, en estas imágenes, acá es donde entran lo que les mencionaba de los pictogramas, ¿no? El método de trabajo, por ejemplo, acá vemos, es una enseñanza estructurada. Fíjense que les coloqué acá, les resalté. El método, lo que es utilizar la metodología TEACH, utilizar pictografías, utiliza el uso de imágenes para poder enseñarle al niño. Es un tipo de enseñanza estructurada, ¿sí? Por lo que les mencioné anteriormente de que ellos son pensadores visuales. Entonces, la imagen le ayuda al niño, le enseña al niño a comprender qué es lo que va a hacer. Y de esta forma, el docente se anticipa, ¿sí? Te anticipas como docente con las imágenes, pero también le das al niño la instrucción de forma verbal, ¿sí? Acá puedes observar en las imágenes que el niño elige el material, se sienta, ¿ok? En su lugar de trabajo,
en su lugar, en su puesto, en el pupitre, en el lugar, no voy a decir en su lugar de trabajo. A mí no me gusta, por lo menos esta imagen la tomé de la web, pero a mí no me gusta utilizar la palabra, el término trabajar. Yo considero que es mejor y les sugiero emplear, por ejemplo, el término vamos a desarrollar una actividad, vamos a jugar. Muchas veces las actividades que se presentan, por ejemplo, como lectura, las actividades también se les pueden proponer a los niños en forma de juego. Vamos a jugar a que descubres cuál es el verdadero color de la manzana, por decir, ¿no? Y le colocas al niño 3 colores y el niño va a elegir el color de la manzana, ¿sí? O le colocas al niño una pelota azul, una roja, dame la pelota azul, ¿sí? Para que el niño pueda diferenciar el color. Allí también estás evaluando, ¿sí? Le estás hablando al niño. Es una forma verbal también de realizar un tipo de actividad con los niños dentro del aula. Pero acá, como esto es un tipo de enseñanza estructurada, pues se le colocan al niño las imágenes. Entonces acá tienen este ejemplo en donde al niño se le muestra que tiene que elegir su material, que tiene que desarrollar sus actividades escolares y que luego de que termina, pues debe de colocar el material en donde corresponde. Muy bien. Por acá hay que también tener en cuenta el hecho de utilizar infografías, por ejemplo, respecto a lo que son las agendas, el horario visual, ¿sí? Las rutinas y estrategias. Aquí puedes ver las imágenes donde está el niñito con el libro abierto, que quiere decir que es la hora de la lectura. Ahora nos convertimos en grandes pintores, es la hora de la pintura, allí pueden ver la imagen, ¿no? Crear rutinas y estrategias, una estructura e información visual, ¿no? Una comunicación expresiva. También entra el juego. Es decir, utilizar las imágenes, como ya les mencioné, como un modelo a través del cual el niño puede llevar a cabo acciones e ir aprendiendo y acostumbrarse, que se puedan instaurar esas conductas, ¿sí? De que el niño ya llegó, colocó la mochila en donde corresponde y que el niño aprenda que hay una rutina que seguir, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la metodología TEACH para planificar el tratamiento de la conducta, está, por ejemplo, hay diversos modelos, ¿no? Por aquí, por ejemplo, está lo que es el modelo del iceberg, poner significado a la conducta, establecer rutinas proactivas, hay que preparar un programa, ¿no? ¿Me permite un momento por acá? Ok, hay que preparar el programa y añadir elementos de éxitos. Esto lo hacen los especialistas que se encuentran, por ejemplo, el psicólogo educativo, ¿sí? Los especialistas que se encuentran en lo que es el centro educativo. Pero el docente también se puede involucrar en esto. Entonces, ¿cómo se involucra el docente? Bueno, como docente somos grandes observadores, ¿sí? El docente es un gran observador ¿y qué es lo que vas a hacer? Pues vas a observar la conducta, vas a tomar nota de la conducta que observas, qué es lo que ocurre, lo que, lo que ocurrió, cuál es el antecedente, ¿no? ¿Qué ocurrió para que el niño manifestara una conducta inadecuada o una conducta disruptiva? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer como docente? Vas a tratar de evitar que eso que lleva al niño a manifestar esa conducta disruptiva se vuelva a presentar. Por ejemplo, el niño es sensible en el aspecto visual, ¿no? Al color verde. Entonces, tienes que evitar, cuando el niño va a realizar actividades con pintura, le retiras el color verde, ¿sí? Y para esto, el docente tiene que ser muy observador y tiene que tener, por decir, en cierta forma, un cronograma. El docente se puede hacer un cronograma de lo que le gusta, lo que no le gusta al niño y cómo, y en función, y con toda esa información, en función de esa información, vas a realizar tu planificación. Con respecto a lo que es el modelo Denver, en este modelo se trata de aprovechar las rutinas diarias centradas en los objetos
y en las relaciones sociales para trabajar los aspectos que están involucrados con el aprendizaje, como por ejemplo la imitación, el autocuidado, la comunicación, ¿sí? Lo que son las interacciones recíprocas, tiene que haber un intercambio social, la atención, los estados emocionales. Por otro lado, está también el modelo SERT, se llama. Este modelo SERT se titula, permítanme un momento, ok. Este modelo SERT, acá tiene la abreviatura en inglés, ¿no? Sí, pero lo que se trata es de trabajar de forma simultánea la comunicación funcional, ¿ok? La comunicación social, la regulación de las emociones y la interacción de ambas, ¿ok? La interacción, el resultado de las interacciones del niño con los compañeritos, con la maestra, ¿ok? En el aula de clase, para que sus interacciones puedan responder de una mejor manera a lo que el niño realmente requiere. ¿Y qué es lo que el niño necesita? Pues el niño necesita comunicarse, necesita poder establecer relaciones, relaciones más, vamos a decirle, interacciones, ¿ok? Esa es la palabra, que pueda interactuar con sus compañeros, para que así se pueda dar la socialización. Eso abre las puertas también a la comunicación, sobre todo en el caso de los niños que ya tienen lenguaje ya desarrollado. Por otro lado, está lo que es el proyecto PEANA, ¿sí? Dentro del proyecto PEANA, sus siglas son, este es un proyecto de estructuración ambiental en el aula de niños con autismo. En este caso, lo que se hace es que el entorno físico del estudiante tiene que estar estructurado, ¿no? Para facilitar una organización del espacio. Lo que les hablaba, lo que les mencioné en el método Teach, donde les muestro la imagen del aula organizada, ¿sí? Entonces allí entra esa imagen, vamos a decir que puede guardar relación con este proyecto de estructuración ambiental en el aula de niños con autismo. Lo que se quiere es facilitar una organización del espacio y del tiempo que favorezca y que fomente la comunicación, la anticipación y la predicción de las actividades que el niño va a realizar. Así como en la plantilla en la plantilla anterior, permítanme demostrarles nuevamente, ¿sí? Así como en esta plantilla que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca en ese método? Lo que se busca es que el aula esté organizada de forma y con sus infografías, ¿no? Con sus pictografías, en la búsqueda de que el niño pueda llevar a cabo sus actividades y se puedan consolidar sus aprendizajes. Fíjense en esta imagen. Bien, acá quería llegar. Fíjense en esta imagen de un aula. Esta imagen la encontré en un documento y me causó curiosidad porque a mi criterio esta aula está desordenada. ¿Qué es lo que ocurre? Quizás puede ser que es un espacio muy pequeño, ¿no? Porque la foto también como que fue tomada muy de cerca. No sé cuál es el tamaño de este espacio, pero si eres docente de aula y tienes un espacio amplio, trata de colocar, por ejemplo, el rincón de la lectura un poquito alejado de el área de la pintura, ¿sí? Por ejemplo, porque así como está esto le genera a los niños estrés. Un niño dentro del trastorno del espectro autista, esto le genera estrés, ¿no? Y creo que al docente también le puede generar estrés trabajar en un ambiente así. Pues sí, se tienen que crear rincones de lectura, de escritura, de compartir, de leer cuentos, para las diversas actividades que se desarrollan dentro del aula de clases, pero tiene que estar organizado. Y sobre todo quiero sugerirles la utilización de colores pasteles. No utilizar, por ejemplo, ese color que ven allí, verde manzana, el amarillo,
¿no? El naranja, tratar de utilizar colores pasteles, colores más claros. Por allí he visto en algunos grupos de Facebook cómo decoran algunas aulas con colores como este color que coloqué yo acá en la barra de la plantilla, fucsia, imagínense, ¿no? Este color rosa intenso. Tener mucho cuidado porque son estímulos visuales y hay que tener cuidado también con la integración sensorial, lo que les mencioné hace un momento. Fíjense esta imagen de rincón del juego en un aula específica, ¿sí? Está organizado. Aún así, a mi criterio, son demasiados objetos dentro de un solo, vamos a decir, dentro de un solo mueble, ¿no? Fíjense en este rincón del trabajo en un aula específica. Yo considero en esta imagen, voy a utilizar esta imagen para hacer una reflexión, está muy bien porque si ustedes se dan cuenta, sobre lo que es la mesa de trabajo, hay una imagen en la cual está, hay una pictografía del niño, de un niño colocado sobre la mesa de trabajo. Es decir, el niño entiende que allí se tiene que sentar a, a realizar una actividad. ¿Ok? Y están estos papelitos de colores que se ven, que enumeran 1, 2, 3, 4. Allí se colocan los logros del alumno, pero yo quiero hacer énfasis en que los colores, estos blogs los venden en colores pasteles también. Yo les sugiero colores más claros. Y si se pueden dar cuenta, del lado izquierdo de la mesa están muy pegadas otras mesas con unos objetos. Entonces, el espacio en el cual va a estar el niño desarrollando sus actividades tiene que ser un espacio en el cual el niño se sienta cómodo, ¿sí? Entonces, si el niño se quiere mover, si quiere estirar las piernas o los brazos o algo, pues que el niño se sienta cómodo y no sienta que tiene encima tantos objetos como en esta imagen, ¿ok? Es decir, procurar que sea un área poco más despejada. Muy bien. Respecto a lo que son las pictografías, también son útiles para diferenciar cada espacio, para que el niño pueda, ¿no? Con los pictogramas reconocer todas las dependencias del centro y lo que se hace en ellas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la administración, del ascensor, ¿no? De lo que es el aula de apoyo, el aula del docente, lo que es el salón como tal, ¿no? Y lo que es el área de recepción, digamos, ¿no? O el despacho también se le llama de esa manera. Entonces, estas imágenes ayudan al niño a poder diferenciar que en cada lugar se va a realizar una actividad diferente, ¿ok? También se puede colocar fotos de los estudiantes con TEA en las puertas de cada aula. Es decir, se coloca la foto del niño al lado de un pupitre, una silla, una mesa en la cual el niño va a realizar sus actividades. Eso se coloca en la puerta del salón y se le enseña al niño, vas a entrar, se le da la instrucción también de forma verbal. Mira la imagen acá, vas a entrar y te vas a ubicar en tu puesto. Acá hay un puesto para ti, ¿sí? Esto es sobre todo para cuando es el inicio escolar. También señalización de los materiales de todos los estudiantes del aula regular. Si se pueden dar cuenta acá, en la imagen del lado izquierdo, ¿verdad? Hay diversas cajitas y estas cajitas tienen fotos de cada uno de los niños. El niño va a interpretar, esta es mi cajita, estos son mis materiales. Entonces, si la maestra dice Diego o María de los Ángeles, ve a buscar tus colores o tus crayolas, entonces el niño sabe que tiene que dirigirse a su cajita y no va a buscar en la cajita de algún compañerito. Y por aquí tienen un ejemplo de lo que es el horario individual de un estudiante con TEA. Acá donde dice miércoles, por ejemplo, se le puede colocar al niño las actividades que realiza en la mañana y en la noche con imágenes. Muy bien. Ahora les quiero hablar de otra metodología que es el análisis conductual positivo.
¿no? Dentro de lo que es el análisis conductual positivo, entra lo que les mencionaba de las técnicas de modificación de conducta. Cuando se habla de análisis conductual positivo, también se refiere a lo que es análisis conductual aplicado, ¿ok? Es importante acordar diagramas, elaborar estrategias, planificar la intervención en crisis durante el programa. También es importante establecer, por ejemplo, acá donde lo ven en la imagen que tiene las estrellas, es para que el niño realiza la actividad, fíjense en el proceso, ¿no? Se le coloca al niño en la puerta que va a entrar, que se va a sentar, que están sus cajitas con sus materiales, que debe de tomarlo, realizar la actividad, colocarlo en su lugar, o sea, todo está estructurado a través de imágenes. Entonces, realmente, pues yo creo que es práctico y es fácil de realizar para el docente dentro del aula de clases y también importantísimo tener en cuenta mostrarle al niño sus progresos. Se pueden utilizar estrellitas. ¿Cuál otra estrategia puedes utilizar? Por ejemplo, si al niño le gusta Spider-Man, algún superhéroe, alguna princesa de Disney, entonces, bueno, se le puede colocar al niño, le puedes utilizar la anticipación, ¿sí? Acá les voy a dar un tip y es que el docente debe de documentarse respecto a los intereses del niño, ¿sí? Si al niño le gusta, por ejemplo, Spider-Man, algún superhéroe en específico, alguna comida en específico, ¿cuáles son sus frutas preferidas? Bueno, digamos la sandía, la fresa, la banana. Entonces, el docente debe de tener material imprimible de las frutas preferidas del niño, de los intereses del niño, y pedirle al niño colorearlo, ¿sí? O realizar actividades de motricidad fina, en donde el niño puede tomar trocitos de papel y, vamos a decir, enrollarlos y pegarlos. Esa actividad al niño le puede gustar realizarla. ¿Por qué? Porque lo estás mandando a colorear a su superhéroe. El niño va a querer realizar la actividad. Entonces, de esa forma, esa es una de las tantas maneras. Les doy estos pequeños ejemplos respecto a la variedad de maneras, de formas en las que un docente de aula regular puede trabajar o puede desarrollar, mejor dicho, olvidemos la palabra trabajar, puede desarrollar sus acciones pedagógicas, ¿sí? Dentro del aula de clases con estos niños que están dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Les quiero hacer nuevamente énfasis, el recordatorio de que dentro de los documentos que se les enviará por correo electrónico a las personas que opten por su certificado, están los materiales imprimibles con los cuales pueden trabajar pueden desarrollar las actividades dentro del aula de clases, ¿sí? Por ejemplo, identificación de los colores, identificación de las vocales, de los tamaños, de las formas. Es un material bastante extenso, pero también interesante. Si ustedes ya están en un tiempo de progreso, ¿no? Que está transcurriendo lo que es el ciclo educativo, el ciclo escolar, ¿ok? Está transcurriendo, entonces revisas el PDF y de allí, según tu planificación, puedes ver cuáles de esos materiales puedes imprimir para que los implementes en el aula de clases. Muy bien. De esta forma, doy por terminada esta capacitación, ¿ok? Es lo que es la segunda clase de este curso. De esta manera culmino, Dayana. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por la capacitación del día de hoy. Bueno, ahora sí entramos a nuestras rondas de preguntas. Les invitamos a nuestros amigos participantes en colocar sus consultas en la sección de comentarios en el chat para que podamos responderlas. Bueno, la consulta es, ¿qué técnicas y estrategias se puede utilizar para adaptar la enseñanza a los estudiantes con necesidades especiales? Bien,
Lo que ocurre es, fíjense lo que mencionaba, ¿no? Las técnicas que se van a emplear, que se van a utilizar, van a depender del nivel de autismo que tenga el niño, si fuera el caso de que el niño tiene autismo, ¿sí? Todo va a depender de las condiciones de, del, todo va a depender de las condiciones en las cuales se encuentre el niño. Por ejemplo, en el desarrollo del curso, yo les estuve explicando algunas técnicas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, si quiero enseñarle a un niño a conocer las vocales, evita utilizar las vocales con colores, ¿sí? Para no confundirlos, si fuera un ejemplo. Enseñarle primero las vocales en color negro con fondo blanco sin imágenes, ¿ok? Y después con imágenes para que el niño asocie la imagen con la vocal, pero siempre en blanco y negro, sin colores, para que cuando pasas a la parte de enseñar los colores, el niño pueda identificar el color, porque por ejemplo le pones al niño una abejita, la abejita es amarilla, le preguntas al niño cuál es el color, el niño te va a decir abejita y no te dice el color. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, esto en el caso de los niños que ya tienen, en el caso del autismo del nivel 1, que el niño desarrolla ya lenguaje, ¿no? Pueden llegar a confundirse. Entonces, las estrategias van a variar dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra el niño. Por ejemplo, para lo que es la lectura, para el caso de la lectura, ¿no? El docente puede pedirle a otros compañeritos que hagan lecturas muy breves. Se le pide a los alumnos neurotípicos que hagan lecturas breves, porque si el niño ve que los otros niños hacen una lectura larga, entonces el niño no se va a animar a leer. ¿Cómo animo a un niño a leer? Puedes crear también un libro o un cuento de sus intereses. ¿Sí? Lo que les mencionaba anteriormente. Es decir, debes utilizar los intereses del niño para fomentar todo lo que son los aprendizajes. Todo está en la creatividad del alumno. Porque, por ejemplo, yo tenía una niñita que era fanática de las princesas y le gustaban las fresas y le gustaba la piscina y le gustaba la playa, pero a la niña no quería leer, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Le tuve que crear un cuento a la niña con todos sus intereses. Había una princesa que le encantaba la playa y le empecé a colocar todos los intereses y la niña estaba súper feliz leyendo su cuento, pero leía, solamente le colocaba 3 líneas y le hacía una pausa. Sigues leyendo al día siguiente. ¿Por qué hacía esto? Porque esto despertaba el interés en la niña. Entonces ella quedaba con, ya allí entra lo que es la parte de cuando Dayana me presentó, que mencionó que yo soy psicoeducadora, ¿no? Porque he trabajado también lo que es terapia psicoeducativa individualizada dentro de los trastornos del desarrollo. Entonces, eso es un tipo de técnica también que se puede utilizar en el aula de clase, pero que también en la terapia psicoeducativa individualizada se puede emplear. Porque ¿qué es lo que se quiere? Pues que el niño lea y el docente tiene que basarse, tiene que fundamentarse de los intereses del niño y ponerse creativo, ¿no? Y crear, todos los docentes tenemos creatividad y todo va a depender de los intereses que tenga el niño, para que el docente pueda hacerse un programa, podríamos decir, ¿no? Un programa de cómo voy a desarrollar mis actividades con Dayana, porque Dayana tiene unos intereses específicos, ¿sí? Por ejemplo. Esta es la respuesta a esa pregunta, Dayana. Gracias. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Bueno, antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a nuestros amigos participantes los que desean obtener el certificado y los materiales del curso. Les estoy dejando el link de WhatsApp de mi compañero para que les pueda brindar mayor información. Solo dándole clic a este link que le acabo de mandar y ahí derivará al WhatsApp de mi compañero para que les pueda brindar mayor información. Bueno, la consulta es: ¿cuál es la diferencia entre autismo y trastorno del espectro autista? Bien, lo que ocurre es que el autismo
está dentro de los trastornos del espectro autista. El autismo es un trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes, cuando estaba en lo que fue la versión del DSM-4, se le llamaban, se encontraba en el manual el autismo como trastorno del espectro autista, ¿ok? Y se le llamaba, se le llamaba autismo simplemente, pero ¿qué es lo que ocurre? Que se le llamaban trastornos del neurodesarrollo o trastornos del desarrollo, ¿ok? Ciertamente son trastornos del neurodesarrollo, el autismo, el Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, todos los que mencioné en la primera clase, todos esos son trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que se elimina la terminología de trastornos del neurodesarrollo, se elimina cuando sale el manual DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico, en donde se encuentran, un manual de psiquiatría, en donde se encuentran estos trastornos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los agrupan a los 4 trastornos a los 4 trastornos del desarrollo, los agrupan y le colocan el título Trastornos del espectro autista, ¿sí? Es decir, el autismo es un trastorno del espectro autista, pero antes se le llamaba trastorno del neurodesarrollo. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista. El trastorno desintegrativo infantil, que consiste en una regresión del desarrollo que el niño ya había tenido, de eso les hablé en la primera clase, también es un trastorno del espectro autista. Y el trastorno del desarrollo no especificado, que es el que no se puede meter dentro del autismo ni dentro del Asperger, por las condiciones que presenta, por la sintomatología que presenta, ese también es otro trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los trastornos del espectro autista son un conjunto de trastornos del desarrollo. Lo que ocurre es que ya no se le llama trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y el autismo viene a ser uno de ellos. A veces se tiende a confundir, se cree que cuando se dice trastorno del espectro autista, se cree que se está hablando del autismo. No, cuando se dice trastorno del espectro autista, bueno, sí se hace más énfasis en el autismo porque hay más, vamos a decir, más promedios de niños con autismo o con Asperger que niños con trastorno generalizado del desarrollo no especificado o que niños con trastorno desintegrativo infantil, ¿no? Pero lo que ocurre es que hay que utilizar la terminología correcta. Por ejemplo, en la clase pasada hubo alguien que me preguntó sobre las enfermedades raras. Entonces ya no se utiliza esa terminología enfermedades raras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es importante llamar a este tipo de trastornos, porque son trastornos, llamarlos por su nombre. Pero básicamente esa es la diferencia. El autismo es un trastorno del espectro autista, es decir, es un trastorno del desarrollo. Esa es la respuesta a la pregunta, Dayana. Gracias. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerraríamos entonces nuestras rondas de preguntas. Les informamos a nuestros amigos participantes que los que realizaron el pago con anticipación, que su certificado, sus materiales y el curso de regalo han sido enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisarlo. Si no logra ubicar los documentos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudar. También informarles que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que los compartan en sus redes. A ver, déjame ver. No aparece, creo que no hay más consultas. Bueno, entonces cerraríamos la ronda de preguntas. Agradecemos a la licenciada de Los Ángeles por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. También agradecemos a nuestros amigos participantes. Muchas gracias por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando en el chat el link de la lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses.
Y bueno, eso sería todo por hoy. Que pase unas buenas tardes. Muchísimas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles
la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.